Queridos hermanos, estamos nuevamente en este domingo, segundo domingo de junio, estamos juntos y disfrutando de la comunión de los hermanos, como les puse en esta semana el Salmo 133 en una de las meditaciones. Y hoy elegí el versículo que sigue. Iba a ser una cantidad de versículos, pero tomé uno solo porque tiene muchísimo que ver con lo que nos está pasando a ustedes y a mí en esta pandemia. Vamos a leer en Filipenses, siempre capítulo 1, el versículo 27. Fíjense lo que dice Pablo allí en el versículo 27. ¿Se acuerdan que él había dicho, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Diciendo que la vida aquí la quería tener si era útil al Señor. Y si el emperador Nerón lo condenaba, no le importaba porque estar con Cristo, dice la versión del lenguaje actual, es 1000 veces mejor. Y después de decirles esto, de que quería quedar con ellos, le dice estas palabras que quiero hacer mías y quiero que ustedes la tomen como mi palabra dicha para ustedes, para la Iglesia Ejército de los Andes. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que yo vaya a verlos a ustedes, o que esté ausente, y Pablo no estaba a 2,5 kilómetros como yo estoy del Fuerte Apache, sino que estaba a cientos de kilómetros, lo separaba el mar Egeo, es decir, estaba lejos Pablo. Y él le dice, o sea que os comportéis como sea digno, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hermanos, esto es lo que quiero escuchar de ustedes, que están firmes en la fe del Evangelio. ¿Se acuerdan que yo les dije, una de las tareas que le di al comenzar Filipenses, fue que se fijen en el capítulo 1 cuántas veces está la palabra Evangelio? Está 6 veces, pero aquí en este versículo, de las 6, está mencionado 2 veces. Quiere decir que el Evangelio era fundamental para Pablo. Entonces la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Miren, el Evangelio es el mismo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Ustedes si leen el profeta por mayoría de pasajes y por excelencia que habla del Evangelio y de Cristo es Isaías, el siervo de Dios, que habla del siervo sufriente. Isaías 61 dice que el Señor lo había enviado al Mesías para anunciar las buenas nuevas. Eso es Evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias. Y Jesús, cuando va a visitar su pueblo de residencia, su aldea que era Nazaret, también tomó este pasaje en Lucas 4, 18 y 19 y hizo suyas las palabras del profeta Isaías. Es decir, él vino a anunciar las buenas nuevas, el Evangelio que Isaías había mencionado. También en Isaías 52 y en Nahum 1:15, el profeta Nahum dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian las buenas nuevas, los que anuncian alegres nuevas, buenas noticias, dice el profeta Nahum, que anuncian la paz. Y esto es lo que vino a hacer Jesús. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es decir, que el mundo no tiene paz porque no conoce a Jesús, sabe que existió, quizá lo admira como un hombre realmente notable, pero no le conoce como su Señor y Salvador. Por eso yo te digo en esta mañana, si vos querés tener auténtica paz y felicidad, tenés que tener a Jesucristo como tu Señor y Salvador, arrepentirte de tus pecados y pedir que entre en tu vida, que tenga el control de tu vida. Otra profecía del Antiguo Testamento que leemos muchas veces es Isaías 53. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Y evidentemente está cumpliendo lo que Isaías había dicho, que iba a morir
como un cordero fue llevado al matadero, ¿cierto? ¿Se acuerda que decía eso, Isaías 53? Su humildad, fíjense que desde su nacimiento Jesús fue muy humilde. No había lugar para él en el mesón, tuvo que ir a nacer en un pesebre. María y José fue el único lugar que encontraron. Es decir, que lugar más humilde sobre la tierra no había. Allí fue el lugar que le reservamos a Jesús. Fue despreciado desde su nacimiento hasta la cruz. Y se acuerda que decía Isaías, valor de dolores experimentado en quebranto. Es realmente notable cómo Jesús fue cumpliendo esta profecía. Quiere decir que las buenas nuevas, el Evangelio, es lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. En su muerte, cuando estaba allí pendiendo de la cruz, iban a bajarlo. José de Arimatea, que era un hombre rico, que tenía un sepulcro nuevo, labrado en la piedra, pidió a Pilato el cuerpo de Jesús y lo llevó a su sepulcro nuevo. ¿Y qué decía Isaías? Con los malhechores fue colgado, pero con los ricos fue en su sepultura. Es decir, que fue impecable el cumplimiento de las profecías, su entrada a la gloria. Fíjense ustedes cuando Felipe, en el camino de Jerusalén a Gaza, allí en el lugar donde estaba el etíope eunuco, estaba leyendo Isaías 53. Y entonces el eunuco, cuando Felipe le dijo, ¿entiende lo que lees? Y el eunuco que dijo, si alguien no me lo explica, no lo voy a entender. Entonces Felipe le explicó el Evangelio de Jesucristo y que Jesús era el siervo sufriente que había venido a cumplir. Su impecabilidad, 1 Pedro 2, 22 al 25, nos habla de la pureza de Jesús y realmente nadie pudo encontrarle ninguna falta. Y vemos que toda la profecía, tanto de Isaías 61, Isaías 52 y otro muchísimo pasaje de Isaías 53 está totalmente cumplido en el Evangelio, en la vida del Señor Jesús, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso Pablo menciona 6 veces la palabra Evangelio, porque el Evangelio es la mejor noticia. A veces cuando abrimos el diario destila sangre, porque acá pelea, allá una bomba, allá un atentado, a este hombre lo mataron queriendo robar el auto. Son todas noticias desagradables, pero sin embargo el Evangelio es la mejor noticia que usted puede escuchar en este día. ¿Y qué elementos la Biblia nos menciona de este Evangelio? Primero dice Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es dinamita, dinamis es la palabra que usa en el original griego. El Evangelio es poder de Dios. Usted no se puede salvar por ningún otro camino, porque Jesús es el único camino. Y el Evangelio es poder de Dios. Por eso cuando escuchamos testimonios, nosotros en el Fuerte Apache, cuánta gente tenemos que es liberada de la droga, del alcohol, de los vicios, de las malas costumbres, es liberada cuando recibe a Cristo y recibe un alivio, una paz, una tranquilidad, porque sus pecados han sido perdonados. Primero se arrepintió y después recibió a Cristo como su Salvador. Su autor dice 1 Tesalonicenses 2.9, el Evangelio de Dios, y dice en 1 Tesalonicenses 3.2, que es en Cristo Jesús. El autor es Dios y se realiza en Jesucristo. Y fíjense que dice el apóstol Pablo, que esta buena noticia, esta bendición que recibimos cuando recibimos a Cristo, no es por lo que nosotros hacemos, es obra de Dios. Por eso dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, versículo 5, versículo 9, la salvación no es por obras. Uno dice, Dios a mí no me puede condenar porque soy bueno. ¿Cuándo? ¿Quién es bueno? ¿Dónde? ¿Cuándo? No, hermano, no hay bueno ni uno, dijo Jesús. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos entrar al cielo. Por eso solamente es por la obra de Cristo. Por eso dice que el énfasis del Evangelio está en la gracia. En la gracia. Imagínense, el domingo que viene es el Día del Padre. Entonces vienen mis hijos, no les digo que me van a regalar, ya se los pedí yo el regalito. Son herramientas de trabajo. Herramienta de trabajo, hermano. Una pala de punta y otra herramienta más. Ahora, ¿qué les parece? Si vienen todo contentos, como una vez vinieron con un paquetón de una máquina que no le alcanzaban los papeles para envolverla,
Si yo digo, bueno chicos, ¿cuánto le costó? Se lo voy a pagar. ¿Es un regalo eso? Lo que usted le va a dar a su papá, una flor, una carta, lo que fuere, ¿es un regalo? Bueno, eso es gracia, algo que se da gratuitamente. Como vamos a hacer el regalo del Padre o como cualquier otra cosa que viene a nosotros gratuitamente, es una muestra de la gracia. Y la gracia de Dios se muestra en el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es la demanda? El arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Yo me arrepiento, pero vuelvo a hacer lo mismo. No. Una vez me dijo uno, claro, ustedes los evangélicos están acomodados. Porque pecan, le piden perdón, Dios lo perdona y después otra vez vuelven a pecar. No, le digo, estás equivocado. El arrepentimiento es pedirle perdón y no volverlo a hacer más. No volver atrás. Por eso el que nos da el poder sobre el pecado es Jesucristo. Nos salva en el momento de que aceptamos como Salvador, pero en el camino que sigue después, Él nos da el poder sobre el pecado. La demanda es arrepentimiento. Arrepentirse para conocer la verdad, dice 2 Timoteo 2:25. ¿Y quiénes somos los embajadores? Dice Pablo en 2 Corintios 5:20, somos embajadores. Los embajadores somos nosotros, ustedes y yo. Por eso dice Pablo que él desea que aunque no pueda ir físicamente a ver a los filipenses, como yo no puedo ir a la iglesia físicamente en este momento, al templo, que escuche de ustedes que están firmes en el Evangelio, que están cumpliendo la misión de embajadores de Cristo. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el llamado? Somos embajadores en nombre de Cristo, y en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Que ese sea nuestro mensaje, así de sencillo, así de profundo. Arrepentirse y hacer que la persona al recibir el perdón esté reconciliada con Dios. Como dice Romanos 5:1, estamos en paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces vivimos también en paz con nuestros semejantes. Hace muchos años, en la década del 60 creo que fue, hubo una noticia que conmocionó al mundo. Un grupo pequeño de misioneros quiso ir a evangelizar a los Aucas, una tribu salvaje del Ecuador. En aquel momento no había ningún contacto entre los Aucas y la civilización ecuatoriana. Había que remontar un río y allí, perdido en la selva, estaban los Aucas. Nadie le había hablado de Cristo, pero había embajadores de Cristo. Y uno de ellos era Jim Elliot. Ellos habían conseguido, no había caminos, no había nada, tenían que ir y el río no era navegable, así que se podía ir pero caminando por la orilla del río y eran kilómetros y kilómetros. Y ellos habían conseguido una avioneta chiquita y habían descubierto una playa bastante extensa del río y allí podían subir y bajar su avioneta. Y empezaron a hacer contacto con los Aucas. Se hicieron una casa, como le gusta a los chicos, una casita del árbol. Una casa arriba de un árbol con materiales improvisados que habían llevado en la avioneta y ahí estaban durmiendo. Y un día vinieron los Aucas y con un grupo y al mando del cacique los mataron. Hicieron una masacre, los mataron a todos. Y las esposas que estaban en la población más cercana tenían una radio con la que se conectaban y llamaban a los misioneros y nadie contestaba. Entonces avisaron al ejército, que era el único que podía entrar a ese lugar, y fueron por tierra y descubrieron que los habían masacrado. Ellos sintieron el llamado de ser embajadores. ¿Sabe qué pasó? Vi hace poco un video donde la esposa de Jim Elliot y el hijo de Jim Elliot finalmente llegaron a evangelizar a los Aucas. Y aquellos que habían matado a su esposo, que también era el papá de su hijo, se convirtieron a Cristo. Y hoy allí hay una iglesia cristiana. ¿Se da cuenta? Ese es el Evangelio, que transforma
de una persona incivilizada, de una persona agresiva, de una persona criminal, la transforma en un hermano suyo. Por eso aprendamos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Que cuando oiga de ustedes, aunque esté lejos del templo, escuche que todos ustedes son embajadores fieles del Evangelio de Cristo. Hermanos queridos, eso es lo que Pablo deseaba para los filipenses. Por eso les da el secreto de la felicidad. Ellos podían tener la ciudadanía romana, podían tener los privilegios de la ciudad de Roma, capital, pero si no tenían a Cristo no tenían nada. Pero teniendo a Cristo tenían todo. ¿Y qué esperaba Pablo de los filipenses? ¿Y qué espero yo de ustedes? ¿Qué espera Dios de ustedes? Espera que estén firmes en la fe de Jesucristo. Y Pablo dice, sea que consiga la libertad y pueda ir a visitarlos, que vea que están firmes. Sea que el emperador Nerón, el cruel Nerón, me condene a muerte, antes de morir quiero saber que ustedes están firmes. Y hoy le digo yo a ustedes, sea con pandemia, con COVID-19, sin COVID-19, con reuniones, sin reuniones, por internet, sea como sea, pueda escuchar de ustedes que están firmes. Ustedes saben que día por medio me reúno con el pastor Ricardo y él me cuenta, me pone al tanto de todas las novedades. Y yo veo en cada detalle quién está firme y quién no está firme. Quién está siendo perturbado, porque el enemigo va a querer sacar la semilla sembrada en usted. Pero acuérdense, la salvación no se pierde. Por eso que escuche de ustedes que están firmes en la fe. Y dice, deben estar en armonía. Qué importante que es la armonía. Como les decía recién, el Salmo 133, donde están los hermanos juntos y en armonía, allí envía Dios bendición y vida eterna. Y en Hechos 2, cuando descendió el Espíritu Santo, estaban reunidos los hermanos, dice que estaban todos en armonía, unánimes, en un ánimo, y estaban juntos. Hermanos, que el Señor, si viene esta noche, o si viene ahora a la mañana, o si viene esta tarde, mientras que estamos en la escuela bíblica, que el Señor vea que estamos todos juntos y en armonía, y que Él nos esté encontrando y derrame bendición y vida eterna. Y deben tener valentía, unánimes combatiendo por la fe del Evangelio. Hermanos, el que se opone es el diablo. ¿Cuántas veces decimos, le voy a hablar a tal persona y por H, por B, por cualquier cosa no lo hacemos? Y después esa persona muere. Y decimos, ¿por qué no lo habré hecho? ¿Por qué no habré ido a llevar la palabra? Hermanos, que estemos todos firmes, que estemos en armonía, en unanimidad, pero que también seamos valientes para llevar la palabra de verdad. Hermanos queridos, el Señor nos necesita. Y yo que estoy físicamente separado del templo, quiero escuchar de ustedes que todos están firmes en la fe. En esta semana escuché el testimonio de Doris y Bruce Berg. Estos hermanos se casaron y se conocieron muy jovencitos. Ya tenía 16 años Doris, y se casaron y sintieron la necesidad de servir al Señor. ¿Y cuál era el trabajo de Bruce? Era una imprenta. Entonces él dijo, vamos a servir al Señor a través de este trabajo. Pero en un diario estaba. Él diagramaba los avisos, los artículos. Y en una oportunidad el director del diario lo llamó a su oficina y le dijo, Bruce, quiero que organices este artículo porque es muy importante, va a traer mucho público, mucha venta del diario. Y Bruce lo leyó y dijo, perdóneme, señor director, yo no puedo preparar este artículo. ¿Por qué, Bruce? Y porque este artículo dice mentiras, dice cosas obscenas, dice cosas que van contra mis principios bíblicos. Así que yo no lo puedo hacer, déselo a otro. Entonces el director le dijo, ¿ah, sí? Bueno, se lo voy a dar a otro, pero vos estás despedido. Y eran recién casados, tenían que pagar la deuda de la casa que habían comprado, estaban con un montón de deudas y este empleo era muy importante porque tenía una función importante.
Cuando lo dejaron sin trabajo, él volvió a la casa y la mujer le preguntó, dice, ¿qué te pasa? Y lo que pasa es que me despidieron. ¿Cómo te despidieron? Sí, porque me dijeron que edite un artículo que iba contra nuestros principios cristianos. Y yo me mantuve firme, porque para mí Dios es más importante que el director del diario. Y así fue que se quedó sin nada. Y se pusieron a orar. Hasta que finalmente dice, bueno, lo que yo sé hacer es ser jefe de imprenta o la impresión de un artículo, de un libro, de un boletín. Entonces necesitamos las máquinas para imprimir. Y dijeron, bueno, vamos a pedir un préstamo al gobierno explicándole cuál era el emprendimiento. Y consultó con el banco a ver qué necesitaban para conseguir ese préstamo. Estamos hablando de Estados Unidos, donde las cosas son ordenadas y donde los principios se cumplen. Y dice que le preguntaron, ¿y usted tiene trabajo? ¿Tiene recibo de sueldo? No, me acaban de despedir. ¿Y usted tiene esto y tiene el otro? No. Y dice, bueno, mire, su préstamo es casi inviable, pero le vamos a aceptar la carpeta. Entonces Bruce y Doris fueron a la casa a orar. Señor, vos sabés que lo queremos, este préstamo, para poner una imprenta para el servicio de tu pueblo, del pueblo cristiano. Y a los pocos días los llaman del banco y le dicen, su préstamo está otorgado. Esto es un milagro, dice, porque era imposible que se lo dieran. Y él dice, no, no es imposible, para Dios no hay nada imposible. Hermano, para Dios no hay nada imposible. Y con eso pusieron la imprenta y empezaron a servir al Señor y estaban trabajando muy bien, eran de gran bendición para la obra del Señor, cuando Bruce sintió el llamado de ir al África. Y le dice a su esposa, mirá, Dios me habló de que estoy llamado a evangelizar el África. Y la esposa se quedó pensando y dice, bueno, si te llamó, me va a llamar a mí también. Y también ella sintió ese llamado y tuvieron una serie de inconvenientes, pero fueron al África a trabajar a una misión. ¿Y dónde trabajaba Bruce? En una imprenta cristiana que preparaba material bíblico, folletos, boletines. Pero vino la persecución en el Soweto y dice que habían matado misioneros y vino un misionero y dijo, miren, si se quedan acá van a morir, así que váyanse del país. Y se fueron a Sudáfrica y perdieron todo, tuvieron que salir con lo puesto porque ya venían a tomarles la vida de ellos. Perdieron el edificio, perdieron la imprenta, perdieron todo. Y se fueron a Sudáfrica y allí empezaron otra vez con el ministerio de la imprenta. Y estuvieron, miren, se tendría un montón de anécdotas, pero estuvieron 35 años sirviendo en África con el ministerio de la imprenta. Hermanos queridos, eso es lo que espera Dios de nosotros. Que seamos firmes en la fe, no importa la pandemia, no importa lo que esté pasando, que estemos con los ojos puestos en Jesús. Y una muestra de nuestra comunión con el Señor es la participación de la cena del Señor. Así que les invito a que ustedes busquen en sus casas la copa que simboliza la sangre de Cristo y el pan que simboliza el cuerpo de Cristo roto en la cruz del Calvario. Así que prepárense, vamos a celebrar la cena del Señor. Recién les decía que Jesús vino a cumplir el evangelio anunciado por Isaías. Y dice el capítulo 53, que fue uno de los pasajes que le mencioné, que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero, ¿se acuerdan que Juan dijo, ¿no? Aquí el cordero de Dios. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, y murió entre dos malhechores. Uno se salvó, el otro se perdió. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hubo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Hermanos, este es el Cristo del Evangelio, que murió en nuestro lugar. Por eso cuando participamos de la comunión, cuando tomamos del pan, dice que Jesús fue y lo partió delante de sus discípulos. Y Él les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es sacrificado. Le voy a pedir a Silvia que dé gracias por el pan. Ustedes también háganlo ahí en su casa. Te damos gracias, Señor, por este recuerdo, por este momento, Señor, en que tenemos presente tu sacrificio, Gracias. tu cuerpo roto en la cruz por cada uno de nosotros. Nunca vamos a dejar de agradecerte esta salvación tan grande que nos regalaste. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a participar del pan. La palabra nos relata que el Señor Jesús tomó la copa y la compartió con sus discípulos. Le voy a pedir a Paola que dé gracias a Dios por la sangre preciosa de Cristo. Amén. Señor, te damos gracias por esa sangre tan valiosa, tan preciosa, que compró nuestras vidas, que nos redimió. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste para que pasemos de muerte a vida, Señor, para ser tus hijos para siempre. Te amamos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos a compartir la copa. Padre, gracias porque es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Te pedimos por nuestros enfermos, por aquellos que están pasando necesidad, para que tú nos uses a nosotros para ser embajadores tuyos, para que cada uno que nos vea, vea a Cristo en nosotros. Gracias te damos, Padre, por todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, esta tarde tenemos la escuela bíblica y a la noche la transmisión por Facebook de la reunión. Le esperamos a todos. Dios les bendiga ricamente.